Hola chicos, ¿cómo estamos? Espero que muy bien. Bueno, vamos a continuar con los teóricos de óptica. Hoy le corresponde al capítulo 2 o teórico 2 de óptica. Y lo que vamos a ver en esta parte es el tema de la óptica geométrica. Especialmente hay dos leyes que nos van a interesar en particular, que una es la ley de la reflexión de la luz. La otra es la refracción. En esta oportunidad hablaremos de reflexión, lo que son los espejos, que son los típicos instrumentos que reflejan la luz, y analizaremos la marcha de rayos en espejos esféricos, fundamentalmente en los cóncavos, para que podamos determinar el tamaño, la posición de las imágenes, y además si estas son virtuales o reales. Bueno, el fenómeno de reflexión es cuando la luz incide sobre superficies muy pulidas como los espejos. Entonces el rayo de luz incide sobre la superficie y se refleja sobre el mismo medio. Eso se le denomina reflexión, es decir, cuando la luz incidente proviene de un medio, choca o colapsa contra el objeto este bien pulido y regresa, cambiando de dirección, regresa al mismo medio. Hay tres leyes que rigen esta ley, que se denomina la ley de la reflexión. Es que supongamos que yo tengo un espejo acá, lo voy a simbolizar así, y los elementos de ese espejo serían: se dibuja una recta, que esta recta es perpendicular al espejo. Este es mi espejo. Bien, esta recta se la denomina recta normal. Después tenemos un rayo de luz que incide, a ese se le conoce como rayo incidente. Lo voy a simbolizar con una I y una flechita. Y se refleja, vuelve al mismo medio, con un rayo que se llama ya rayo reflejado, que lo voy a simbolizar con una R así. Este ángulo de acá se llama ángulo de incidencia, que le voy a poner θ 1, y este ángulo de reflexión, que le voy a poner θ sub R. Esto es un medio cualquiera, N1, supongamos que es aire, y este N2. En realidad, parte del rayo se refleja y parte del rayo se refracta. Esto es si nosotros nos miramos en un estanque de agua. Pero acá vamos a considerar que todo el rayo luminoso que incide se refleja en el mismo medio. Bueno, las leyes de esto es que, primero que nada, el rayo incidente el rayo reflejado y la normal, o sea, la recta normal, son coplanares. Coplanares significa que están en el mismo plano, o comparten plano. De hecho, a los tres, tanto el rayo incidente como el rayo reflejado como la normal, las he dibujado en el plano del pizarrón. Y la segunda, que es muy importante, es que el ángulo de incidencia, dijimos que le llamábamos θ sub i, es igual al ángulo de reflexión, que le llamamos θ sub r. O sea, estos dos ángulos valen exactamente lo mismo. Bueno, con estos dos principios que se cumplen experimentalmente en la reflexión, vamos a tratar de analizar lo que son las imágenes para algunos espejos. Con eso vamos a empezar con lo que se conoce como marcha de rayos. Los rayos tienen unas propiedades, que es la reversibilidad de los rayos ópticos, es decir, en el dibujo anterior podría haber considerado que el rayo reflejado era el rayo incidente y el rayo incidente era el reflejado. Se llama reversibilidad de los rayos de luz o los rayos ópticos. Y otra es el principio de no superposición, es decir, que un rayo de luz puede atravesar a otro sin que por esto se modifique la dirección de ellos. Vamos a dibujar un espejo cóncavo. Los espejos esféricos son esos que han visto en un montón, inclusive en muchos autos los tienen, así que para eso voy a dibujar una suerte de espejito cóncavo, así más o menos. Ténganme paciencia, no es mi buena la geometría, pero la parte pulida estaría para adentro, es decir,
es como que me estoy mirando con una cuchara o un cucharón así. En ese espejo vamos a determinar un eje que se llama eje principal. Este es el eje principal. Y para el dibujito hay que tener en cuenta marcar dos puntos. Uno es el centro de curvatura del espejo y otro sería el foco. O sea, esto es el centro de curvatura del espejo y eso es el foco. Siempre tengan presente que si acá toman 2 centímetros, tomen 2 centímetros acá. El foco siempre está a la mitad del radio de curvatura. Bien, entonces, la primera marcha de rayos me dice que todo rayo paralelo al eje principal se refleja pasando por el foco. Esto quiere decir de que si yo tomo un rayo paralelo al eje principal como este, bien, incide sobre el espejo, ahí incide sobre el espejo y pasa por el foco. Esa es la primera ley o la primera marcha de rayos. No es que tengan un orden jerárquico, sino es solamente para organizarme. Es decir, que todo rayo paralelo incide sobre el espejo y pasa por el foco. Bien, por el principio de reversibilidad justamente de los rayos, yo podría decir, ahora al revés, que todo rayo que pasa por el foco se refleja paralelo. Esa sería la segunda marcha. Entonces la primera es que todo rayo entonces paralelo al eje principal se refleja pasando por el foco. Entonces tengan presente que si yo tengo infinitos rayos paralelos, todos esos van a pasar por este puntito del foco, todos. La segunda ley, o la segunda marcha de rayos es que, al revés de esto, es que todo rayo que pase por el foco se refleja paralelo, ¿no?, al eje principal. Estoy abreviando, pero bueno. Es decir, entonces, que si yo considero un rayo, vamos a hacerlo así, bien grosero, un rayo que pase por el foco, incide en el espejo y se va a reflejar, uy, no me salió ahí, me comió el fibrón la cosa, y se va a reflejar paralelamente al eje principal. Esa sería la segunda marcha de rayos, ¿ah? Entonces viene por acá, la luz pasa por el foco, incide en el espejo y se refleja paralelo. Esta sería la segunda marcha y esta que recién marqué era la primera marcha. La tercera marcha, también usadita, es que todo rayo que pase por el centro se refleja sobre sí mismo. Bien, es decir que, vamos a ver si tenemos otro color, que todo rayo entonces que pase por el centro, que es este, ¿ven?, que vendría a ser esto, pasa por el centro, incide y se refleja sobre sí mismo. Es decir, que todo rayo que pasa por el centro se refleja sobre sí mismo. Esa sería la tercera marcha de rayos que voy a analizar. Y hay una última, que no es muy usada, pero dice que todo rayo que incide en este punto que se llama vértice o centro óptico, todo rayo que incide sobre ese vértice se refleja con el mismo ángulo de incidencia. Es decir, que si yo considero un rayo entonces que toca en B, ahí me va a formar un ángulo θ, que sería el ángulo de incidencia, se reflejaría sobre sí mismo, con el mismo ángulo, pero por el ángulo de reflexión. Todo esto tiene que ver justamente porque acá es como si hubiera una normal, o sea, la normal sería un espejo plano que estaría acá, y por lo que dijimos recién de que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, esa sería la cuarta marcha de rayo. Les voy a ser muy franco, para hacer los problemas esto es más o menos para determinar cómo quedarían las imágenes. No hace falta que usemos los 4, a veces con 2 de esas marchas de rayos ya podemos darle una idea de cómo va a ser la imagen. Así que vamos a empezar a ver cómo se formularían las imágenes en un espejo, en este caso cóncavo. Vamos a hacer más elegante, pero bien. Vamos a hacer donde estaría
mi pseudo compás, este que tenía. Lo perdiste, Rulo, lo perdiste, acá está, muy bien. Vamos a hacer ahí, entonces, un espejito. Ya con eso es suficiente. Vamos a trazar nuestro eje principal, como les dije recién. Vamos a considerar, en mi dibujito voy a considerar 20 ahí el foco para que quede más bonito. O sea que tendría que tener 20 más para el centro. O sea que acá estaría el centro y continuaría por acá. Esto sería mi foco y este es mi centro. Les recuerdo la misma distancia entre centro y foco que entre foco y el vértice. Bien, vamos a considerar primero que colocamos un objeto en una distancia más allá del centro, del radio de curvatura del espejo. O sea, este no anda bien. Vamos a considerar que tenemos un objeto acá. Este es un objeto y vamos a poner los datos. O sea, en esta situación lo que voy a analizar es que le vamos a llamar, chiquillos, a la distancia que hay entre el objeto y el vértice, o sea, y el centro óptico, le vamos a llamar X. ¿Bien? Le vamos a llamar R a la distancia que hay entre el centro y el vértice del radio. Y le vamos a llamar F minúscula de distancia focal a la distancia que hay entre el foco y el radio. Bueno, si nosotros hacemos la marcha de rayo para esto, yo tendría que hacer primero con un rayo paralelo. ¿Bien? Incide sobre el foco, se refleja, perdón, pasando por el foco, y me quedaría más o menos así la primera marcha de rayos. Después voy a hacer pasarlo por el foco usando la segunda marcha. Hágolo pasar por el foco, incide y se refleja paralelo. Esto es muy geométrico, así que donde se cortan los dos rayos ahí, ¿ven? Ahí estaría la imagen. Obviamente la imagen quedaría acá abajo. Esa es la imagen, ¿ven? Bien, esa es la imagen de ese objeto usando ese espejo. Y en este caso, entonces, la distancia que va a haber desde la imagen hasta el vértice se la suele simbolizar como X'. En algunos libros a esta, en los libros universitarios la consideran como P, y a esta le llaman Q, es lo mismo X, X', en otros S, S', eso depende de la bibliografía que usen. Bien. Bueno, como ven acá la imagen, ¿no es cierto? Primero que nada es una imagen real. ¿Qué se entiende por una imagen real? Se entiende que la imagen es real cuando se forma con la misma marcha de rayos, o sea, sin ninguna prolongación. Es invertida porque está dada vuelta, esta está cabeza arriba, esta está cabeza abajo, es invertida. Bien, invertida y de menor tamaño. Eso va a suceder entonces siempre que el objeto esté a una distancia X que sea mayor que el radio de curvatura. O sea, que sea mayor al radio de curvatura, que es lo mismo que decir mayor a 2 veces la distancia focal, porque recuerden que el radio es 2 veces la distancia focal. O sea, siempre que yo un objeto lo coloque a una distancia más allá del centro de curvatura del espejo, la imagen va a ser real, invertida y de menor tamaño. Bien. Bueno, la relación matemática entre esto la vamos a ver más adelante, pero más o menos es que 1 sobre X más 1 sobre X' termina siendo igual a 1 sobre F o 2 sobre R, como prefieran ponerlo. Esta es una fórmula de Descartes, famoso, que dice que la recíproca de la distancia del objeto más la recíproca de la distancia de la imagen es igual a la recíproca de la distancia focal. Bien. Bueno, analicemos ahora la segunda situación, que es cuando el objeto, si lo colocamos en el centro, o sea, si al objeto lo colocamos en el centro, nos va a quedar exactamente más o menos lo mismo. No voy a borrar mucho, pero imagínense ahora que el objeto yo lo coloco acá, en el centro, justo en el centro de curvatura. Esta primera marcha sería lo mismo, lo único que tendría que hacer es tirar una segunda marcha y me va a quedar nada más que las mismas condiciones, pero invertida. Así que voy a volver a hacer el dibujo para no complicarlos. Total, ustedes tienen tiempo y yo no, pero ustedes lo tienen, así que
Sean felices y coman perdices. Entonces hago mi espejito, pum, pum, pum. Marco mi eje principal, le voy a poner 40 y... Ok, ok, ahí va a estar el foco entonces, ahí va a estar el centro. Vamos a colocarlo justamente en el centro. Este es el centro, este es el foco, este es el vértice. Voy a colocar mi objeto ahora, se me están acabando los colores, así que voy a colocar mi objeto justo en el centro. Es decir que la distancia de X ahora coincide con 2 veces F, o lo que es lo mismo con el radio. ¿Cómo sería la imagen cuando sucede eso? Bueno, si hago un rayo paralelo, este incide pasando por el foco, se refleja pasando por el foco, y si tiro uno por el foco, que sería el segundo que estoy usando, ven que estoy usando 2 marchas de rayo, Bueno, esto más o menos, siendo bien gentil conmigo mismo y ustedes disculpando las desprolijidades, debería quedar justamente, cortarse justamente abajo. O sea, si este es el objeto, acá tendría la imagen. Estas pequeñas desprolijidades que no se me coincidieron porque lo estoy haciendo a mano y estoy trazando paralelas a mano, pero la imagen en este caso entonces sería real también, es una imagen real, invertida y de igual tamaño, o sea que no cambia del tamaño. Bien. Obviamente entonces en esta situación en este caso sería que el X va a terminar siendo igual al X', es decir que puedo escribir directamente que 2 sobre X' es igual a 1 sobre F, o 1 sobre X más 1 sobre X', recuerden que es lo mismo, es igual a 1 sobre F. Como esto y esto son lo mismo, puedo escribir que 2 sobre X' es igual a F, o 2 sobre X es igual a 1 sobre F. Entonces muchas veces en algún problema me dicen que la imagen está colocada en el centro del foco y tengo que averiguar la distancia o de la imagen o del objeto, y bueno, aplico directamente esa formulita. Porque las dos distancias van a ser las mismas. Tanto X, que sería esta de acá, como esta de X', que estaría acá, sería la misma distancia. La tercera situación es cuando el objeto lo voy a colocar entre el centro y el foco para ver qué pasa. Vamos a tratar de borrar lo menos posible, pero en realidad el único que debería borrar es el que pasa por el foco, pero vamos a tratar de borrar. Recuerden que acá tenía entonces el centro y acá está el foco. Bueno, vamos a ver cómo quedaría la imagen cuando el objeto ahora lo voy a colocar entre el objeto lo voy a colocar entre el centro y el foco. Es decir, que la distancia X en la que va a estar el objeto X, esta que era X, va a ser una distancia que va a ser mayor que 2F, mayor que F, que la distancia focal, pero menor que 2F, o sea, menor que el radio. O sea, está colocado justamente entre el centro y el foco. Es decir, esta distancia es F y esto es 2F, por eso X es menor que 2 veces F y mayor que... Si hago la marcha de rayos, piojillos, volvemos a hacer lo de siempre. Esto es lindo para cuando vean televisión, ahora que están aburridos, qué sé yo, se pueden hacer estos dibujitos bien prolijitos y les queda todo maravillosamente bien. Esa es la primera marcha, la segunda es esta. Tiene que pasar por el foco, se refleja paralelo, param, pam, pam. Bueno, y la imagen quedaría acá, ¿ven? O sea, la imagen quedaría más grande que la inicial. Ese es el objeto, y esta es la imagen. Entonces, en esta situación, la imagen sería, entonces, una imagen también real, invertida, pero de mayor tamaño. En vez de menor tamaño, ahora es mayor tamaño. Es decir, que a medida que yo me voy acercando desde el infinito hacia el foco, la imagen se va alejando y va aumentando de tamaño. O sea que lo puedo usar perfectamente como lupa siempre y cuando yo lo tome entre el centro y el foco, voy a agrandar la imagen del objeto. O sea, lo voy a ver más grandecito. La tercera situación es cuando esté en el foco.
Si el objeto está colocado en el foco, no va a haber imagen, chicos, así que no se los voy a colocar, pero quiero que sepan que si la X, o sea, donde yo coloco el objeto, es justamente en la distancia focal, ahí no se forman imágenes, no se forman imagen, porque serían rayos paralelos que nunca se cortan. Esto es lo que se conoce como punto ciego. Muchas veces en los retrovisores de los autos hay un punto justamente cuando el auto que viene atrás o el vehículo que viene atrás está colocado a una distancia igual a la distancia focal del espejo, uno pierde en ese instante la visión del que viene atrás porque se llama punto ciego, porque no se forma imagen. Y la tercera situación sería que yo coloque el objeto entre el foco y el vértice. Este lo vamos a volver a dibujar porque me parece re interesante. Así que vamos a hacerlo. Vamos a hacer nuestro espejito acá. Más o menos, cada vez lo hago más chiquito, ya lo sé. Vamos a hacer nuestro espejo. Lo voy a colocar con 30 acá. Bien, entonces voy a colocar el foco ahí a los 10 y el centro de curvatura a los 6. Y vamos a colocar el objeto, piojos, acá entre el foco y el vértice. Ahí voy a colocar mi objeto, ¿ven? Ahí. Espero que no se me vaya muy grande. Ahí, ese va a ser mi objeto. En este caso, entonces, lo que estoy analizando es que el X, que recuerden que sería esta distancia, este X que hay acá, estaría colocado entonces a una distancia menor que la distancia focal. Bien. Bueno, al trazar un rayo paralelo acá, la marcha o la regla empírica me dice que tiene que reflejarse por el foco, es decir, que lo tengo que hacer pasar por el foco. Ahí sería la primera marcha, ¿ah? ¿Estamos de acuerdo? Y la segunda marcha sería que cualquier rayo que pase por el foco, ya lo voy a hacer así, o voy a usar la del centro, que es más fácil, ¿ven? Cualquier rayo que pase por el centro de curvatura se refleja sobre sí mismo, es decir, que si pasa por el centro de curvatura, esto sería así. Si yo lo analizo del lado izquierdo, estos rayos son divergentes, o sea, no se van a cruzar nunca. Pero sí se van a cruzar, si yo hago las prolongaciones de los rayos, ¿ven? Hago así, prolongo este otro también. Esto está en cualquier libro de texto y muy bien explicado. Ahí se formaría la imagen. Bien, esto sería la imagen. Entonces, como se puede apreciar en este caso, es que la imagen en este caso se dice que es virtual. Virtual. ¿Por qué es virtual? Porque la formé con la prolongación de los rayos, como si la luz atravesase el espejo. Es derecha, no es invertida como recién, ahora es derecha, y de mayor tamaño. De mayor tamaño. Bien. Es decir, entonces, que a la hora de considerar en nuestra fórmula de Descartes 1 sobre x más 1 sobre x' igual a 1 sobre f, si yo considero positivas las distancias que están para este lado, o sea, para la izquierda la considero positiva, ¿ven? Entonces tendría x positiva y f también positiva. Pero la x' que estaría acá, como está del otro lado del espejo, la tendría que considerar negativa. Es decir, que si a mí ya el problema me dicen que el espejo está colocado así, o que el espejo cóncavo con la distancia, ya sé que el x' me tiene que dar negativo, por lo tanto, o es negativo, por lo tanto le asigno el valor negativo a la x'. Tengan cuidado con eso porque acá el signo de x' sería negativo porque está del otro lado del espejo. Bueno, y la última que nos queda es justamente la de un espejo convexo. Un espejo convexo es aquel que nos estaríamos mirando al revés, es decir, si esta es la cuchara, ¿no es cierto? Eso es cóncavo y convexo sería que me mire así, mirándome así en la cuchara. Sería la misma situación que esta que he dibujado, nada más que esto pasa a ser ahora el objeto y este pedacito pasa a ser la imagen. O sea, esto va a ser el objeto y esto va a ser la imagen. ¿Bien? Vamos a cambiar acá, los X no va a estar más. Entonces, siempre en un espejo convexo, las imágenes, repito, siempre, van a ser virtuales, ¿ah?
virtuales de menor tamaño e invertidas. Y derechas, perdón, no invertidas, derechas. ¿Estamos de acuerdo? Pero siempre van a ser así. O sea, van a ser virtuales de menor tamaño y derechas. Bueno, esto es más o menos una ideita para que tengan de cómo hacer un esquema rápido en un problema para poder calcular después la distancia focal o la distancia a la imagen o la distancia al objeto. Bueno, esto como es medio largo, es medio tedioso, yo les recomiendo que hagan los dibujitos con un compás. No se olviden de que la distancia entre el vértice y el foco tiene que ser la misma que entre el foco y el centro. Y obviamente esto rige para espejos esféricos de mucha amplitud, digamos, donde el radio es muy grande. Entonces ahí no va a haber distorsiones. Se los quiere y los veo la próxima. Chau.